Bueno, muy bien, entonces, vamos a crear la variable palabra a la cual le vamos a asignar la cadena algoritmo. Y ahora vamos a ver cómo recorrerla. Y acá lo importante de recorrer la cadena es que vamos a ver distintas alternativas y tratar de entender cuándo conviene hacer una y cuándo conviene hacer otra, en función de lo que ya ustedes deberían haberse hecho de ese conocimiento cuando vimos la parte de ciclos. ¿Está? En principio yo diría, bueno, voy a recorrer toda como es toda mi cadena, y voy a ir mostrando un carácter uno debajo del otro. Entonces, nosotros vimos el for utilizado acompañado del range, pero por ahí le hicimos algún comentario de que el for en Python tiene una potencia realmente muy interesante. Y viene relacionado al for lo que se conoce como métodos de iteración. Un método de iteración podría ser esto de utilizar el for acompañado de un range, y entonces en el caso de las cadenas, ir tomando valores, que serían las posiciones de nuestra cadena, e ir accediendo por la posición, como vimos en el video, que puedo acceder a cada uno de los caracteres. Ahora bien, la realidad, que en este caso, si yo voy a mostrar toda la cadena, y voy a acceder a toda la cadena, en lugar de mezclarme con el tema del range, tengo que saber que el for de Python tiene otra potencia y que lo que me permite es, a su vez, recorrer elementos que sean iterables u objetos que sean iterables. En este caso, las cadenas son objetos iterables. ¿Por qué? Porque están formados por otros elementos y yo puedo ir recorriendo elemento a elemento ese objeto. ¿Se entiende? Entonces, yo, si quiero recorrer fácilmente esta cadena, puedo escribir directamente por carácter in palabra print carácter. Antes de ejecutarlo, vamos a analizar un poquito qué es esto. Bueno, como saben, esta variable carácter va a ir tomando valores de lo que está a la derecha del in, ¿no? Esto que está a la derecha del in es una cadena de caracteres que, como les decía, es un objeto, un elemento iterable, y por lo tanto va a ir tomando de a un elemento de ese objeto, que es iterable, se lo va a ir entregando a carácter, y una vez que lo tengo en carácter, yo justamente en cada ciclo puedo imprimir el carácter. ¿Está? Entonces ahí tengo, por ejemplo, algoritmo puesto haciendo un print por cada uno de los caracteres que tengo en la palabra. ¿Se entiende esto? Pongan sí por el chat si es que lo entienden. Bien. O sea que este es un camino que tienen que incorporar, porque si no, si ustedes no supieran que esto se puede hacer, y bueno, intentarían hacer lo otro, que es ir por la posición, ¿no? Entonces, digo, bueno, me genero un for que haga un range, que vaya desde 0 hasta el len, perdón, hasta el len de palabra, y por cada valor que estoy generando en este iterable que me devuelve el range, puedo hacer un print de palabra sub posición. Esto es lo que haría si yo desconozco, o si Python no me ofrecería, eh, que puedo hacer algo más directo, más simple, que es ir directamente por los caracteres, o sea, iterar sobre el elemento en sí que yo quiero, que es palabra.
¿Está? Entonces, este tipo de solución, de recorrer utilizando un range, tiene sentido si por algún motivo yo tengo que analizar algo de la posición, ¿ok? Si no, no. Si no, no tiene sentido. ¿Eh? Porque, digamos, estoy complicando, fíjense que es mucho más complicado escribir eso que escribirlo de arriba. Ahora, si yo le hubiese dicho, bueno, solamente muestren las posiciones pares, bueno, para no combinar, para no hacer, digamos, sí sería más complicado si voy haciendo esto y tengo que evaluar si la posición es una posición par, entonces, en ese caso sí podría ser efectivo usar un range porque yo podría generar directamente un iterable que fuese, que me trajese solamente las posiciones pares, ¿se entiende? Entonces, acá sí podría decir, bueno, genérame uno, pero que tenga un incremento de 2 desde el inicio, desde 0 hasta la longitud de palabra, y entonces solamente estaría imprimiendo las posiciones pares. ¿Eh? En ese caso, podría llegar a tener sentido. Entonces yo le digo, desde 0 hasta el len de palabra, con un incremento de 2, print, palabra, su posición. Y bueno, ahí tenemos. Imprimió la posición 0, la posición 2, la 4, la 6 y la 8. ¿Está? En este caso sí tiene sentido combinar el range, porque si no tendría que utilizar dentro del primero, preguntar si el index, o sea, la posición que me devuelve el carácter al que estoy accediendo, es una posición par, y eso ya es un poquito más complicado que esto otro. ¿Sería válido? Sí, podría ser válido. ¿Eh? ¿Qué otro caso se podría dar y que acá ya implicaría otra cosa, que es, por ejemplo, si yo les digo que quiero solamente mostrar los caracteres, pero hasta encontrarme con, por ejemplo, una I latina. Yo no sé si mi palabra tiene la I latina, pero voy a mostrar solamente si quiero, si tengo una I, o sea, los caracteres que forman mi palabra, hasta encontrar una I latina. En ese caso, la pregunta es, ¿qué les parece que utilizaría para recorrer la palabra? Index. No. ¿Un while? Bien. Perdón, tenía tapado, no sé quién respondió. ¿Mariana? Muy bien. ¿Por qué usarías un while? Mostraría las letras de la palabra hasta que aparece la I. Bien, pero ¿por qué decidiste usar un while en lugar de usar un for? Eso es lo que lo interesante de tu respuesta. Porque yo no conozco si la palabra tiene la letra I latina y tampoco sé cuándo aparece. Muy bien. La respuesta es perfecta, digamos. Claramente ya tiene el concepto de la diferencia entre el while y el for. Y eso es un concepto que es muy importante y del que se tienen que hacer. ¿Está? Porque fue muy clara lo que dijo. Hay un evento que yo no sé cuándo se va a dar. Puede que esté la I latina, puede que no esté, y si está, no sé cuándo va a estar. Así que está perfectamente respondido. Vamos a escribirlo acá para que lo vean. Primero que nada, voy a usar una variable i para empezar desde 0. Y después voy a escribir un ciclo que voy a tener que controlar de no pasarme de mi longitud de la palabra, ¿no? Eso es importante. Así que, discúlpenme, cerré una ventana. Eso es importante.
Perdón, ¿quién habla? Yo, ¿qué tal? Tengo una pregunta, profesor, para no que interrumpa. En el Sí. ejemplo anterior, en el algoritmo dice 0, el range 0, len palabra 2. Eso que te va imprimiendo, digamos lo que es a lo largo del algoritmo, la palabra de 2 en 2, las letras de 2 en 2, ¿puede ser? Sí, ¿Eso Pablo, te quería? recomiendo que veas, porque si no, viste, perdemos el No, no, hilo de está la bien, está clase. bien, yo, fue una pregunta corta, Eh, está bien, está bien. Está bien, lo que tenés que revisar acá, fíjate en el video número 4, la función range, qué pasa con el tercer parámetro. ¿Está? Bueno, sigo con el desarrollo de esto entonces. Vamos a recorrer nuestra palabra, ¿ok? Pero hasta que encontremos, en este caso, la letra I. Suponiendo que yo no sé cuál es el contenido de mi variable palabra, yo lo que debería hacer es, por un lado, eh, evaluar que mi I siempre sea menor al len, la longitud de la palabra. Porque yo no me puedo pasar, porque si me paso, me va a dar un error. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Y por otro, voy a seguir avanzando en las posiciones siempre y cuando palabra subí, perdón, palabra subí, sea distinto al carácter I, por ejemplo, que es el que estoy buscando, ¿no? En ese caso, yo lo que voy a hacer es mostrar el carácter, voy a mostrar el carácter, y además voy a tener que incrementar mi I, porque tengo que ir a la posición siguiente, ¿se entiende? Perdón, me olvidé del 1. Bueno, entonces ahí tenemos. Fíjense que, obviamente, ¿qué es lo favorable de usar este ciclo while? Es que yo me voy a detener, no voy a hacer ciclos innecesarios, sino que me voy a detener cuando veo que llegué a lo que yo buscaba. Si no, seguiré hasta el final. ¿Está? Si yo varío la palabra y pongo otra palabra, y bueno, seguirá hasta el final y mostrará hasta el final. Lo podemos probar. Si yo en palabra asigno una palabra que no tenga una I, vuelvo a inicializar I en 1, y quedó incrementada, ejecuto lo mismo. Uf. Ah, bueno, ahí había empezado con I en 1 y tenía que empezar con I en 0. ¿Está? Pero bueno, lo importante acá es que entiendan cuándo utilizar un ciclo y cuándo utilizar el otro. Eso, y cómo recorrer una cadena, por ejemplo, utilizando el for, pero valiéndose de esta posibilidad de poder recorrer un iterable. ¿Está claro esto? Necesito ver sys. Alejandro preguntó por qué se le asigna 0 a la I, porque recordá que la primer posición, el primer carácter de la cadena siempre está en la posición 0.
¿Está claro, Alejandro? Sí, profe, pero entonces eso significa que la estoy tratando más como string que, o sea, no la estoy convirtiendo en un número como tal la palabra, ¿no? No, 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 a la palabra nunca la convertís a un número, salvo que el contenido de los caracteres sean números y vos por algún motivo lo quieras castear a número, pero vos no estás convirtiendo la palabra a número cuando accedes por la posición. Lo que estás accediendo es a cada uno de los caracteres, ¿entiendes? Ok, ok, gracias. Bien. Bueno, bárbaro. Entonces, lo que quiero que hagan es que resuelvan ahora, que intenten resolver un ejercicio que les voy a dar, que en realidad está en el campus. Denme un segundo a ver si está ya habilitado, les indico cómo acceder. Bueno, van a ir al campus y van a ver que en la solapa de Python más elementos, hay ahora un ítem ahí que se llama videos sobre manejo de cadena de caracteres, ejercicios propuestos. Vayan ahí, cliquen ahí. Y van a ver que hay una guía de ejercicios propuestos. Lo que quiero que hagan es el ejercicio número 1. ¿Está? Les voy a poner por las dudas el link a la guía por el chat. El ejercicio 1, que dice que escriban una función que reciba una cadena de caracteres, y la función deberá evaluar si la cadena recibida representa un número binario, y en ese caso devolver true, de lo contrario, deberá devolver false. Primero, primera pregunta, ¿qué quiere decir que la cadena represente un número binario? ¿Qué condición se tiene que dar? Que esté compuesta de unos y ceros solamente. Exactamente, que esté compuesta por unos y ceros. Entiendan que, digamos, no tienen por qué evaluar al 1 como número, tratarlo como de tipo numérico. Pueden tratarlo como tipo carácter y compararlo contra un 1 tipo carácter, que sería un 1 entre comillas. ¿Se entiende? Lo mismo para el 0. ¿Está? Así que piensen, acá justamente una de las preguntas que se tienen que hacer es cómo recorrerían la cadena, si es necesario recorrerla toda, o puede haber situaciones que, digamos, me eviten recorrerla toda, y en función de eso escriban esta función. ¿Cómo la van a testear? Usando lo que vimos antes, que es la librería doctest, y en particular el método testmod. ¿Está? Así que les voy a dar un ratito para que intenten resolverlo, y después vemos a ver qué solución le dieron.